contigo. Vamos a repetir el tema. He venido para quedarme contigo. Amén. La palabra de Dios es muy clara y desde el principio nuestro Dios ha querido tener cercanía con el hombre. El Señor siempre se ha propuesto en todas las dispensaciones a hacer pactos con el hombre, a acercarse al hombre, aunque el hombre siempre, su mente, su vida ha ido en contra de los preceptos de Dios. Y es aquí que la Biblia dice que Él hizo al hombre recto, pero el hombre buscó siempre hacer lo que no era la voluntad de Dios desde el principio. Podemos observar que cuando Dios hizo al hombre, Él los puso en un huerto. Como todos saben, en el huerto del Edén, allí colocó nuestro Dios a dos hombres. Inicialmente colocó a Adán. Luego, de la costilla de Adán, hizo a la mujer. Ya todos ustedes saben que Dios los hizo del polvo de la tierra y que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. El hombre era semejante a Dios porque el hombre tenía una vida, el hombre era inmortal, el hombre no podía morir, el hombre, Dios le dio, lo dotó de sabiduría, el hombre no tenía que trabajar, tenía muchas bendiciones en ese lugar porque la misma tierra daba el fruto y nada más ellos tenían que coger el fruto. Pero Dios le dijo algo a ellos: de todo árbol que está en el huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Pero un día el hombre, en este caso la mujer, fue débil, se dejó tentar por el diablo y accedió a lo que él le decía. Fue engañada y cayó. Y como dice la palabra de Dios en Romanos, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Diga amén. Entonces el hombre estaba separado de la presencia de Dios inmediatamente que pecó. Y muestra de eso es que el hombre es expulsado del huerto del Edén. Y el Señor colocó dos querubines con dos espadas para que ellos no volvieran a entrar al huerto y comieran del árbol de la vida. Y ellos quedaran con vida eterna, pero pecadores. Y Él no quería eso, por eso los expulsó y los alejó del árbol de la vida. Entonces, desde ese momento, el hombre comenzó a pasar una serie de dificultades y las cosas no fueron iguales que al principio. Al estar separados de la presencia de Dios, el hombre perdió ciertos beneficios y el beneficio más importante era estar en la misma presencia de Dios. Porque el hombre no solamente comienza a morir físicamente, porque esa es una de las consecuencias del pecado, sino que hay una muerte, una separación espiritual. Hay dos muertes en este caso. Entonces, como decía anteriormente, el hombre perdió todos los beneficios que tenía al principio, pero ya Dios tenía un plan para ellos. Muchas personas se preguntan: hermano, si Dios sabía que el hombre iba a fallar,
¿Por qué? ¿Por qué los creó? ¿Por qué dejó que fallaran? Lo que pasa es que Dios amó desde el muy comienzo y ama al hombre. Y a Él no le gusta obligar a nadie a que haga algo, sino que Él les dijo dos opciones. Si no comen de este árbol, ok, estarán bien. Pero el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Él les dijo esas palabras. Ellos no hubiesen podido comer, pero ellos comieron y cayeron. Entonces Dios le dio a ellos esa potestad, esa autoridad, como que de que ellos mismos decidieran si acercarse a Él o no. Y así es en este tiempo. Dios no obliga a ningún hombre a estar con Él. Aleluya. Porque nuestro Dios, como todos lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Y cuando Él llega a la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, de un adolescente, de un anciano, Él no se mete a la fuerza. Y ninguno de los que estamos aquí en esta noche estamos en este culto porque alguien nos haya obligado. Estamos aquí porque reconocemos quién está aquí y quién nos salvó. Amén. Diga gloria a Dios. Pero no me voy a detener en lo que el hombre hizo. Simplemente me fui a ese lugar, me fui a ese tiempo, a ese lugar donde ellos cayeron para hablar de otra cosa. Hablamos que el hombre era semejante a Dios. Amén. Entonces vamos ahora a describir, vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios. Como todos saben, hermanos, nuestro Dios por naturaleza es espíritu. Y la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desnuda, dice una versión. Pero pasaba algo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la primera vez que en la Biblia se habla del Espíritu de Dios. Y hablar del Espíritu de Dios es hablar de la misma esencia de Dios, porque Dios es Espíritu. Amén. Entonces, como es un espíritu, no tiene carne ni huesos. Amén. Es incorpóreo. Amén. ¿Dónde dice que Dios es un espíritu? Juan 4:24. Ahí dice que Dios es espíritu. La Biblia lo declara. Además de ser espíritu, el Señor es omnipresente. Marcos 5:10, Judas 6, Apocalipsis 21, verso 3. Ahí habla acerca de la omnipresencia de Dios. Como Él es omnipresente, Él lo llena todo. Él está en todo lugar. Él está aquí en esta noche y está en Barranquilla, está en Bogotá, está en la China, está en cualquier rincón del mundo. Él lo llena todo. Amén. Él es omnisciente. Vamos a leer el Salmo capítulos 1:39. Es un salmo muy hermoso que habla acerca de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, el versículo 1 al 6. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo.
me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no lo entiendo. Amén. Dios todo lo sabe. Eso es lo que significa esa expresión de omnisciente. Amén. Es omnipotente. Eso quiere decir que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Lo vemos en Génesis 17:1, Génesis 35:11, Apocalipsis 19:6. Ahí hay unas citas que hablan del poderío de Dios, de que Dios es todopoderoso. Amén. Dios también es eterno. Amén. Aleluya. Deuteronomio 33:27. Isaías 9:6. Como todos hemos leído ese verso, ahí habla de el Padre eterno, que es príncipe de paz. Amén. Aleluya. Dios también es inmutable. La palabra inmutable es que Él nunca cambia. Nosotros los hombres a veces somos cambiantes, pero nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. La Biblia dice, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Aleluya. Él no cambia. Él es el mismo. Él es el mismo Dios. Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo prodigios. Amén. Nuestro Dios es verdadero. Amén. Nuestro Dios es fiel. Él lo que promete, Él lo cumple. Amén. ¿A cuántos Dios les ha prometido muchas cosas? Él ha prometido muchas cosas. A los padres, a los profetas. Y Dios se las ha cumplido. Y a nosotros también nos ha cumplido. Amén. Aleluya. Y muestra de eso es del tema que vamos a hablar en esta noche. La palabra de Dios, desde los profetas, incluso tiempos anteriores a los profetas, nos hablaba acerca de un acontecimiento glorioso que iba a venir para los últimos tiempos. Aleluya. Podemos observar en Isaías 12 habla acerca de que ellos iban a recibir o que iban a estar. Vamos a leer Isaías. Aquí hablaba al pueblo de Israel. Isaías capítulo 12. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Aquí hay una promesa que el Señor le había dicho al pueblo a través del profeta Isaías, que ellos sacarían agua. Amén. Una fuente de salvación, refiriéndose a una promesa poderosa que se cumplió un día. Aleluya. También el capítulo 32 de Isaías. Isaías 32:15. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Amén. Aquí también vemos una promesa dicha al pueblo de Israel. En Ezequiel 39:29 también hay otra cita. Y hay muchas citas que hablan acerca de este acontecimiento poderoso proclamado por los profetas desde tiempos muy antiguos. Dios le cumplió a Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios le cumplió a Noé.
Dios le cumplió a Abraham. Dios le cumplió a Moisés, a Josué, a Gesté, a los jueces, a los profetas, a nuestros padres, dando muestra de su inmutabilidad, de su fidelidad, dando a conocer su verdad, mostrando a través de su palabra de que todas las promesas hechas a los profetas, a los padres, a los patriarcas, se fueron cumpliendo en el transcurso de los tiempos. Pero hay una promesa que a mí me llama la atención de una forma poderosa. Y no es cualquier promesa. Dios a Abraham le promete muchas cosas. Le promete una tierra. Y a la tierra el pueblo de Israel fue. El cumplimiento de esa promesa es en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel pasa el río Jordán y toma posesión de esa tierra, venciendo enemigos, usando al general Josué. Aleluya. Todas las promesas que Dios hizo desde tiempos pasados, podemos ver la Biblia y darnos cuenta que las cumplió. Amén. Pero hay una promesa, como dije anteriormente, y quiero que abra su Biblia en Joel. Aleluya. Joel capítulo 2. El día del Señor. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré de mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Aleluya. Ahí el profeta Joel, Dios en ese momento lo toma. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no llenaba a la gente, porque esa es una promesa para nosotros en este nuevo pacto, que es la gracia. El Espíritu de Dios venía momentáneamente sobre un profeta, sobre un juez, y lo tomaba y lo ponía a hablar. Pero cuando él hablaba, después que él hablaba, a veces ni se acordaba qué había dicho, porque era que Dios lo usaba en ese momento, y a veces no comprendían. A Daniel le pasó mucho en sus visiones, en sus revelaciones. Dios lo tomaba y él comenzaba a hablar, y luego él decía que no era él, era el Espíritu de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento está esa promesa. Amén. Pero también está una promesa en el Nuevo Testamento. Y abra la Biblia en Mateo capítulo 3. Versículo 11. Aquí estaba hablando un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Eso lo dice el Evangelio según San Juan. Pero aquí en San Mateo, el capítulo 11 dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Y también dice, y con fuego. Pero el que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesús. Amén. El que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesús. Y en ese momento, cuando Juan declara eso por el Espíritu de Dios, en ese momento el Espíritu de Dios lo tomó. Y él dijo eso. Es una profecía porque todavía no se había cumplido. Porque como leímos anteriormente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Diga gloria a Dios. Esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Amén. Pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces, observamos que Juan habló acerca de uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Y él también habla del fuego. Pero cuando hablamos del bautismo del fuego nos estamos refiriendo a un juicio, al juicio de Dios. O sea que cuando nosotros pedimos fuego estamos pidiendo juicio. Porque en ninguna parte de la Biblia el Señor Jesucristo habló de que Él iba a bautizar con el fuego. Él dice que iban a ser como ríos de agua viva. Y lo dice el versículo que leímos. De su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Aleluya. Juan el Bautista habla acerca de este bautismo que se iba a efectuar a través de Cristo. Pero es que el Señor Jesucristo aún no había sido glorificado. Y era necesario que Él fuera glorificado para poder llenar del Espíritu Santo. Era necesario que Él fuera glorificado para Él mismo venir y hacer posada, hacer morada con su iglesia, con su pueblo. Inicialmente podemos observar en Hechos de los Apóstoles que la Biblia dice que habían 120 personas unánimes, juntas, en un mismo sentir. Estaban en Pentecostés, pero ese día sucedió algo extraordinario. Amén. Ese día sucedió algo extraordinario. Ese día sucedió algo poderoso. Ese día se cumplió una promesa dada por el mismo Dios a los profetas. Ese día el pueblo de Israel recibió el Espíritu Santo. Y los gentiles, la gente que no entendía eso, comenzaron a decir: ¿qué es lo que pasa aquí? Esta gente está borracha, está llena de mosto. No es hora para estar así. Pero ellos no entendían. Pero los que estaban ahí sí entendían lo que estaba pasando, porque ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel ese día recibe lo prometido. Ese día el Señor vino para quedarse con ellos. Como hoy en esta noche Él ha venido para quedarse con nosotros siempre. Y no solamente esta noche, Él prometió: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. La palabra de Dios es verdad. Sus dichos son verdaderos. Nuestro Dios lo que promete lo ha cumplido. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. La gente cambia, pero nuestro Dios no. Aleluya. Diga gloria a Dios. Vemos el cumplimiento de esta promesa. Pero en el Evangelio según San Juan, más adelante, Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 15, San Juan 26, habla acerca de algo muy importante. La promesa está dada porque nosotros no recibimos el Espíritu Santo para ser hijos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Amén. Es como si yo le dijera ahora, en esta noche: hermano, le voy a regalar un cheque de $1,000,000 de pesos. Bueno, yo ahora mismo no lo tengo,
Pero es como si yo le dijera ahora, le voy a regalar un cheque. Entonces, se acerca alguien acá, a este altar, a reclamar el cheque. Él se acercó porque creyó en mí y porque creyó que yo le voy a regalar el cheque. Y lo recibe y se va con él contento. Así es el Espíritu Santo. Usted simplemente tiene que pasar y recibirlo. Usted simplemente tiene que creer y recibirlo. Porque esta promesa ya está dada y es dada a los hijos de Dios. Y somos sus hijos. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Verso 15. Aquí hay una condición. Quienes reciben el Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Jesús promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. Hay una condición inicial, que si lo amamos. Amén. Si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos. 1. El Espíritu Santo lo reciben los que aman a Dios. Amén. ¿Para qué? Hay otro versículo que me llama mucho la atención y es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 23. Jesús les contestó y le dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Hay otra condición para recibirlo y es guardar su palabra, dando a entender de que esta promesa que Joel dice, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, es algo relativo, no está hablando de algo general, porque para recibir el Espíritu Santo, usted necesita 1, ser hijo de Dios, 2, amarlo, guardar su palabra. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. La importancia del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que hoy, solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Amén. La importancia de recibir al Espíritu Santo. 1, nos lleva a toda verdad, nos guía a toda verdad. También la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dando a entender que a veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo pide a través de nosotros. Amén. Hay veces que pedimos cosas y no las recibimos, y ustedes no reciben lo que piden porque piden mal. Amén. Y después hablan otro texto y dice: si vosotros siendo malos os sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Amén. Dando a entender de que cuando uno le pide insistentemente algo a Dios, así como cuando el niño de 2, 3 años se pega al pantalón del papá y le pide un dulce, o le pide para comprar algo, y llora y llora y llora y no se le quita de su lado hasta que el papá no le da el dulce. Así es nuestra actitud frente a Dios. Cuando nosotros queremos algo de Él, y más el Espíritu Santo, nosotros debemos clamar e insistir de tal forma que lo cansemos, entre comillas, porque Él no se cansa de nosotros.
De tal forma de que Él vea la insistencia y la insistencia y la insistencia de nosotros, que diga, te voy a llenar. Ya está dado, está lleno, recíbelo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo tenía 12 años. Y recuerdo que yo veía a los niños de la iglesia hablar en otras lenguas. Y a mí me daba cosa porque yo también quería hablar en otras lenguas. Y yo quería recibir el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo lloraba y le decía, yo ¿por qué no soy lleno de ese poder que ellos tienen? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y a esa edad uno no sirve en la iglesia porque uno está muy niño, uno es preadolescente. Pero yo quería recibir el Espíritu Santo. Y un día había una escuela bíblica, eso fue en junio y del año 2001. Ese día predicó un hermano llamado Julio Ginás. Hoy en día él es misionero en Argentina. Y ese hermano predicó y Dios lo usó de tal forma que yo pasé al altar y le dije, Señor, hoy me vas a llenar con tu Espíritu Santo. Pero pasaba algo, yo no sentía nada, yo no lloraba, yo estaba ahí arrodillado. Yo le decía, Señor, lléname. Y los demás niños estaban ahí recibiendo bendición y adorando a Dios, hablando en otras lenguas. Y yo ahí. ¿Y yo qué pasa? ¿Por qué yo no recibo y ellos sí? Ajá, ¿será que tú los quieres más a ellos que a mí? Y le reclamaba a Dios, si tú eres el mismo, si tú lo prometiste, yo quiero ser lleno de ese poder. Entonces todo el mundo se fue. El culto de la tarde se acabó y ya iba a comenzar el culto de las 7 y yo todavía estaba ahí. Qué insistente, desde las 2 de la tarde ahí. Recuerdo que los hijos del pastor se acercaron y me dijeron, Gustavito, ya va a comenzar el culto. Y yo le dije, ahí me quedo. Hasta que Dios me llene, ya ahí me quedo. Y recuerdo que ellos se arrodillaron al lado mío y comenzaron a orar por mí. Y de repente yo no sé qué pasó. Todo se quedó en silencio. No escuchaba carro, no escuchaba nada. Como si todo se hubiese detenido. Y de repente siento como si me pusieran un alambre con corriente en el brazo. Y cuando yo sentí eso, fue algo extraordinario. Yo sentí que esa corriente se me metió por el brazo y llenó todo mi cuerpo. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y de repente yo sentí la misma gloria de Dios en ese momento. Y de repente yo comencé a hablar en otras lenguas. ¡Aleluya! Ese día, esa promesa del profeta Joel se había cumplido. 2800 años se cumplió esa promesa en mi vida. Y yo fui testigo de esa promesa. Yo insistía. Y en todos los cultos recuerdo que me iba tarde y ya pasaba al altar y le decía, Señor, lléname. Insistía, hasta que ese día el Señor me tocó y me llenó. También recuerdo la historia de un amigo que se llama Osneider, de Barranquilla, Osneider Balasnoa. Él lloraba también porque quería recibir el Espíritu Santo. Él es un buen baterista y él decía, Gustavo, ahí me gustaría tocar, pero yo quiero recibir el Espíritu Santo. Entonces, duró como 7 años orando, hermano. Usted veía a Osneider en los retiros, veía a Osneider en el campamento, veía a Osneider en la iglesia, usted veía a Osneider en todo evento, en ayunos, en vigilias, en matutinos. Usted lo veía en muchos eventos. Ahí está Osneider, ¿cierto? Todo el mundo decía. Pero era que él quería recibir el Espíritu Santo. Y como él quería esa promesa en su vida, él anhelaba y él buscaba la forma de acercarse a Dios. En su casa, en su cuarto, él decía que él lloraba y nada. Pero un día me contó él, de camino de Barranquilla a Cali. El papá de él maneja
tiene un negocio de transporte, esos carros grandes, las mulas. Entonces el papá de él venía en uno de esos camiones grandes y él me cuenta que iban cantando un coro, venían 3 hermanos, venían cantando una alabanza en ese carro y él normal cantando la alabanza y él me dice que comenzó a llorar cantando la alabanza y él no sabe por qué comenzó a llorar, pero ese día los 3 los que iban en ese carro comenzaron a hablar en lenguas y él también. Y le dice el papá: Oneide, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y él no sabía qué había pasado. Ese día recuerdo que él nos llamó y todo el mundo se enteró de lo que había pasado. Y él le dijo: Señor, gracias porque tú me cumpliste. Señor, gracias porque tú me llenaste. Ese día se cumplió lo prometido en la vida de ese muchacho. Aleluya. Así que el Señor ha venido para quedarse contigo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 20, habla acerca de un texto muy conocido que el Espíritu dice, la Biblia dice que lo que el Espíritu dice a las iglesias, y en este caso le estaban hablando a la iglesia de la Odisea, y le dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Él ha venido para quedarse. A veces vemos en eventos, en campamentos, en semanas de juventud, en cultos, progresión del Espíritu Santo, en muchos eventos que hacen las directivas distritales y nacionales para que los jóvenes sean llenos, para que los jóvenes se aviven. Los invitan y mucha gente van, muchos jóvenes van y muchos reciben el Espíritu Santo, muchos reciben bendición, muchos salen hablando en lenguas. Y no solamente pasa en esos eventos grandes, también pasa en las iglesias pequeñas, en las casas, en muchos lugares. Muchas personas reciben bendición, hablan en lenguas, están en comunión y en intimidad con Dios. Pero muchas veces también pasa lo que pasa en este texto. Y ya voy a terminar. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Lo primero que dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Como decía ahora, el Señor Jesucristo es caballero y Él toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, una disposición, Él abre la puerta. Una visita podría ir a mi casa y yo puedo cerrar la puerta o abrirla. Tengo 2 opciones. Amén. Y si de pronto su casa es de 2 pisos y mira a alguien así que como que no es muy bienvenido, de pronto hasta no le puede abrir. ¿Cierto? O de pronto dice: bueno, ahorita le abro, que siga tocando. Ya. O de pronto dice: no, voy a abrirle, es el hermano Orbey, vino a visitarme, salgo corriendo y le abro. En este caso, ¿sabes quién te vino a visitar? ¿Sabes quién vino a visitarte? ¿Sabes quién está tocando tu puerta? ¿Sabes quién un día tocó tu puerta? Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios Todopoderoso que un día tocó tu puerta y tú decidiste abrirle la puerta y Él entró. Pero mire lo que dice: entraré, 1, y cenaré con Él. Él cena con nosotros. El salmista David dice: adereza mesa delante de mi presencia, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor
te sirve la mesa y te pone ahí la comida para que tú comas, para que tú te sacies. Se sienta contigo a comer. Y tú comes con Él. Y tú recibes de Él. Pero Él recibe tu adoración. ¡Aleluya! Cenaré con Él y Él conmigo. Pero muchas personas en estos últimos tiempos dejan al Señor Jesús en la puerta y Él insistentemente sigue tocando y tocando y tocando. Qué bueno que nosotros, queridos jóvenes, seamos insistentes. Y cuando el Señor Jesucristo esté tocando la puerta, corramos y la abramos la puerta de una. Entró el Señor Jesús, pero no solamente que lo recibamos con una taza de té, lo veamos con las maletas, nos sentemos, hablemos con Él y después le digamos chao. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando una visita es grata y llega a tu casa, tú hasta le das el cuarto para que se quede y le guardas las maletas, le das comida y lo acomodas, dándole a entender de que es importante y que quieres que se quede en tu casa. Así pasa con el Señor Jesucristo. Cuando Él entra a tu casa, deja que se quede en tu casa. Él ha venido para quedarse contigo. Él ha venido para quedarse contigo en esta noche. Él quiere llenarte, Él quiere usarte. Simplemente necesitas abrir la puerta. Simplemente necesitas disposición. Simplemente necesitas reconocer su grandeza. Simplemente necesitas experimentar la gloria misma de Dios. Y esto es muy importante. Yo invito a que se coloque en pie, querido joven, querido adolescente. Y no olvide que cuando Él llega a tu casa, viene a quedarse contigo. Él no es una simple visita. Él no es una simple visita. Él vino para quedarse en tu vida. Él vino para posar en ti. Él está aquí en esta noche. Él está aquí. Él nos está visitando. Él siempre nos visita. Él está aquí con nosotros. Pero en ti está la decisión si quieres que se quede contigo o no. Él está aquí, querido joven, querido adolescente. Abre tus ojos. Y como aquel profeta llamado Isaías un día dijo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él en ese momento vio a uno alto y sublime. Y tú, a quien estás viendo en esta noche, yo también estoy viendo a uno alto y sublime. Yo también estoy viendo a uno lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de señorío, lleno de grandeza. Yo estoy viendo a uno digno de la oración, digno del poder, digno de la alabanza, digno de ser exaltado. Y este que te visita en esta hora quiere hacer morada contigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Aleluya! Si hay algún joven que quiera en esta noche pasar a este altar, yo le hago una invitación. Puede pasar acá a este altar. Y así como un día yo recibí el Espíritu Santo, usted también lo puede recibir. Aquí está este altar, querido joven. Tiene una opción: quedarse sentado o pasar. Vamos a cantar una alabanza. Ven, Espíritu, ven.
Ahí donde usted está, usted puede cerrar sus ojos. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame. Aleluya. Vamos a esperar que los hermanos de alabanza nos ayuden. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame,